Que en las distintas leídas que le den al enunciado ustedes detecten datos que son importantes y a veces palabras que son claves y le ayudan a uno en la resolución del problema. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice: la distancia d en kilómetros que le falta por recorrer a un tren para llegar a una ciudad B está dada de esta forma, de esta ecuación: d de t igual a 675 menos 180t, donde t es el tiempo en horas desde que partió de la ciudad A. ¿Cuántas horas tarda el tren en llegar a la ciudad B? Entonces vean, muy importante aquí la ecuación que nos están dando. Esa ecuación es fundamental, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener muy claro qué significa cada una de las partes de esa ecuación. Voy a volverla a escribir. La ecuación dice d de t es igual a 675 menos 180t. Entonces ahí, muy bien, primero vamos a ver qué significa cada una de las partes de esa ecuación, las letras, ¿ok? La D significa distancia, pero es la distancia que le falta por recorrer a un determinado tren para llegar a una determinada ciudad, ¿ok? Es una distancia en kilómetros, pero es la distancia que le falta por recorrer a un determinado tren. Y T es el tiempo que va a tardar en recorrer esa distancia. Entonces, ojo aquí, cuando viene esta expresión así, esto lo que significa es que la distancia depende del tiempo. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? D depende de T, ¿ok? D es la variable dependiente y T es la variable independiente, nada más como para tener claro. Entonces aquí a nosotros tenemos que tener claro que esto corresponde a la distancia y esto corresponde al tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. A nosotros nos están preguntando cuántas horas. Estamos claros aquí, voy a repetirlo, que D es la distancia, es la distancia que le hace falta, ¿ok?, al tren para llegar a la ciudad B. Entonces, vean la pregunta: ¿cuántas horas tarda el tren en llegar a la ciudad A? ¿Cuántas horas tarda el tren en llegar a la ciudad B, perdón? Ok, cuando el tren llega a la ciudad B, ok, cuando el tren llega a la ciudad B, eso quiere decir que ya no le faltan kilómetros por recorrer. Eso quiere decir que esta distancia es 0, porque si ya llegó a la ciudad B, ¿cierto?, quiere decir que ya no le faltan kilómetros que recorrer. Entonces, yo ando buscando el valor de t precisamente cuando la distancia es 0, cuando esto es 0, que es igual a 675 menos 180t. ¿Por qué es 0? Porque a mí me están preguntando cuántas horas tarda el tren en llegar a la ciudad B. Cuando ya él llega a la ciudad B, ya no le faltan kilómetros que recorrer. O sea, la distancia que le falta por recorrer es 0. Y bueno, nosotros aquí hacemos esa ecuación rápidamente. Pasamos el 180t positivo y el 180 a dividir. Entonces queda 675 entre 180. Eso va a dar igual a 3,75. Es decir, el tren va a durar 3,75 horas en llegar a la ciudad B. ¿Estamos? Entonces, este tipo de ejercicios son muy importantes. Ustedes tienen que leer bien y entender qué significan cada una de las variables. En clase siempre lo hemos hecho así. En clase yo siempre les he pedido a ustedes que de la ecuación señalen cuáles son los datos que les están dando y qué significa cada una de las variables de esa ecuación. Por ejemplo, escribir aquí que D es la distancia y que T es el tiempo. Cuando nosotros en un tipo de problema de estos, de este tipo, tenemos claro quiénes son las variables de esa ecuación, es muchísimo más fácil resolverlo. Claro, hay que tener también cuidado con detalles importantes como este, que es la distancia que le falta por recorrer, ¿verdad? Y tratar de entender el enunciado. Pero básicamente esa es la idea de un ejercicio como este. Muchas gracias.